Buenas tardes, quienes habla Richard Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, cursante de la Cátedra de Lógica y Argumentación Jurídica dictada por el profesor abogado Alirio Meléndez. Hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la norma jurídica y el vínculo que existe entre la lógica con el razonamiento y la ética del abogado. Primero tenemos que empezar por definir lo que es norma jurídica. La norma jurídica es una regla de ordenación de ordenación del comportamiento humano que es dictada por una autoridad competente. Viene acompañado de una sanción. Generalmente impone deberes y derechos a quien está ordenado cumplirlo. Se diferencia de otras normas comunes por su carácter heterónomo, es decir, este está impuesto por otro, una persona que ejerce la autoridad y una persona que está obligada a cumplirla. Es coercible porque es exigible mediante las sanciones tangibles. Y es externo porque importa su cumplimiento. Ahora bien, ¿qué elementos componen la norma? La norma puede ser simple si está constituida por una sola hipótesis, es decir, si está regulando solamente un aspecto, como por ejemplo la mayoría de edad. Puede ser compleja también porque puede combinar esos elementos simples y conformar una norma compleja, como por ejemplo catalogar el homicidio calificado o un robo a mano armada. Es independiente por sí mismo porque ofrece consecuencias directamente. En el caso del homicidio calificado existe una sola norma, que es el Código Orgánico Procesal Penal, quien lo cataloga como tal. Puede ser dependiente porque puede existir alguna interrelación con otra norma, como por ejemplo el daño, cuando existen daños a terceros, está regulado por el Código de Procedimiento Civil y a su vez puede tener consecuencias penales si existe un daño físico a una persona. Puede ser instantánea porque puede ser de aplicación inmediata, como por ejemplo una norma que regule el voto, en el caso de aquellas personas que obtienen el derecho a cumplirse la mayoría de edad. Cuando cumplen la mayoría de edad, entonces se hace de efecto inmediato esa norma. Y puede ser sucesivo cuando existe continuidad, como por ejemplo algunos contratos que exigen cumplimiento y que puede ser renovado consecutivamente. Entonces existe la sucesión de un contrato hacia otro. Ahora bien, perdón, ¿qué es la consecuencia jurídica o el efecto jurídico que generan las normas? Al estar la norma aparejada a una sanción, existe una consecuencia jurídica, que es la aplicación de la sanción, pero a su vez existe la obligación de la persona a cumplirla. Es decir, existe como un ciclo. Si yo incumplo una norma, estoy sujeto a una sanción, pero a su vez obtengo algunos derechos de ejercer mi defensa. La sanción jurídica en sí lo que es un castigo por incumplimiento de alguna norma. Esta puede ser pecuniaria o puede ser penal. En el caso de la pecuniaria se refiere a las multas, en el caso de las penales se refiere a privación de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho. Lo interesante de la sanción es que obliga a la persona a comportarse de alguna manera de acuerdo a la ley. Es decir, una persona tiene que someter sus valores morales o su valor moral, su comportamiento a una norma para no verse implicado en algún tipo de sanción. Las normas pueden ser perfectas cuando la sanción, cuando esta está dotada de una sanción equitativa al incumplimiento que la persona incurra. Y puede ser imperfecta cuando una norma está desprovista de sanción. Ahora bien, hablando del vínculo entre lógica y ética, vamos primero a definir lo que son los valores. Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones que nosotros mismos nos imponemos o vivimos. Es decir, cuando nos sentimos inclinados por su grado de utilidad y personal y social.
Aunque este tema de valores es relativamente nuevo, los valores siempre han existido con la humanidad. ¿Qué conflictos se generan con los valores? Cuando existe confrontación de valores en una persona, esta persona se ve obligada a tomar un tipo de decisión, algunas veces decisiones jurídicas. La persona siempre tiene que aplicar un razonamiento lógico de la situación que está viviendo. Para ello aplica una metodología, aunque muy pocos lo consideran así, pero internamente la persona aplica una metodología de toma de decisiones, tomando 4 criterios básicos: lo que es la coherencia, ser coherente de lo que se decide con lo que se está viviendo, la decisión tiene que ser individual porque la estoy tomando yo solo, es mecanicista porque es automático. Si yo vivo una situación, tomo la decisión, automáticamente yo aplico la solución o tomo la decisión, y genera consecuencias porque dependiendo de la decisión que yo tome, obviamente voy a ser juzgado o voy a tener algún tipo de beneficio o voy a ser perjudicado dependiendo de esa decisión. En lo que respecta a la ética del abogado, el profesional del derecho se debe a sí mismo y su misión es ser copartícipe o coadyuvante al sistema de administración de justicia. Sin embargo, se presentan situaciones que ponen a pensar al abogado si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En este sentido, el abogado tiene que ser una persona muy íntegra, muy honorable, y tiene que estarse siempre cuestionándose sobre si lo está haciendo bien o mal, dependiendo de las normas que esté defendiendo o al cliente que esté defendiendo. En este sentido, siempre se presentan este tipo de problemas cuando un abogado penal le toca defender a un acusado de homicidio. Se presenta ese dilema moral cuando el cliente le confiesa por ese secreto profesional de que realmente realizó o ejecutó el homicidio, y el abogado se ve un dilema de cómo defiende a una persona que es culpable, y de resultar libre sería por mi culpa porque hice bien mi trabajo, pero estoy a su vez ayudando al sistema judicial a que funcione como debe ser el sistema de justicia. ¿Qué tan buen funcionamiento se está aplicando allí cuando yo estoy coadyuvando a que una persona que es culpable salga en libertad? Esos son los dilemas que se le presentan al abogado. En este sentido, el abogado tiene que ser una persona con vocación, tiene que defender a su defendido con todas las herramientas que tiene, y no desligarse de ese dilema personal particular en cuanto a la ética moral que él tiene, sino defender su vocación y el sistema de justicia, de tal manera que la aplicación de la sanción sea lo más justa y objetiva posible, de acuerdo a las disertaciones u opiniones que emita el abogado con respecto a su defendido. Bueno, eso es todo por los momentos. Muchísimas gracias. Hasta luego.